medio corta la mesa, pero que está también ahí, Sí, ahí señor presente. gobernador, vicegobernador, señor ministros, diputados, senadores, colegas y público en general. Tengo el agrado de traerles los resultados que hemos realizado en un estudio de investigación sin precedentes para la región y que sin duda va a tener un impacto a nivel internacional y nacional. La implementación de suero equino hiperinmune fue un desafío en cuanto a la terapéutica implementada en una enfermedad de la cual no sabíamos nada. Los profesionales de la salud estábamos formados y estábamos acostumbrados a enfrentarnos a patologías conocidas, con tratamientos conocidos y con diagnósticos perfectamente establecidos en las diferentes bibliografías de ciencias médicas. Hasta el 2019, fines del 2019, donde apareció un microorganismo que no sabíamos nada, no sabíamos cómo iba a impactar en el cuerpo humano, no teníamos ninguna forma de diagnóstico acertada y ningún tratamiento que esté comprobado científicamente. Es ahí donde las bases de las ciencias médicas se ponen en funcionamiento, que es la medicina basada en la evidencia. Hacer medicina basada en la evidencia es tratar de entender qué es lo que pasa en el cuerpo humano más allá de las estadísticas y ver cuál es el resultado más óptimo para la patología y para ese paciente. Eso es lo que hicimos en el hospital de campaña desde día 1. Cuando se desarrolló el suero equino hiperinmune y otras terapéuticas, se empezó a discutir si el tratamiento era con antivirales, si era con anticuerpos monoclonales, si era con policlonal, si era con plasma de convaleciente y una infinidad de tratamientos que se plantearon. Imagínense hacer medicina con este grado de incertidumbre. Pone justamente en la tela de juicio todo lo que estaba escrito hasta ese momento para las diferentes patologías. Se trató de hacer una analogía con otras enfermedades y todos creo que fuimos consciente de eso. Y sin embargo esta patología tenía un poquito de todas. Vaya si no es un desafío trabajar con ese grado de incertidumbre. Y justamente en base a esto estuvimos junto con el ministerio, junto con las autoridades y directivos del hospital, mirando muy de cerca el desarrollo de cualquier terapéutica nueva con base científica, con principios ya comprobados, que nos permitan hacer frente a esta pandemia que todos la sufrimos. Es ahí donde el suero equino tenía un gran potencial, así que estuvimos a la espera, junto con las autoridades del Ministerio y de Gobierno, a la aprobación de ese suero equino y lo mantuvimos muy de cerca al estudio que estábamos esperando que salga. Siempre para la aprobación se hace un estudio clínico, siguiente. Siempre para la aprobación se hace un estudio clínico. El estudio clínico es necesario para la aprobación en cuanto a la legislación del Ministerio de Salud de la Nación y del ANMAT, que es el organismo que controla esto. El estudio que se hizo es un estudio en 220 pacientes, randomizado, doble ciego, controlado, que es un estudio simplemente para ver qué dosis se va a dar y cuán seguro es el tratamiento. A raíz de esto, una vez que se aprobó, nosotros nos faltaba el otro pie, que es la evidencia científica en el uso terapéutico en el mundo real, porque desde un mundo de examen, de prueba, en 220 pacientes hay un montón de variables que se desconocen y obviamente en un ambiente muy controlado. Les cuento un poquito lo que es el suero equino hiperinmune. Suero equino hiperinmune es un medicamento, ¿sí? Muchos pacientes a nosotros nos decían que le estábamos poniendo sangre de caballo. No, el caballo se usa como si fuese una fábrica, es una biofábrica, ¿sí? Y lo que se hace es, en el laboratorio, se hace una copia de lo que sería la llave que usa el virus. El virus necesita entrar a la célula y el concepto teórico se llama llave cerradura. Nosotros en nuestra célula tenemos una cerradura y el virus tiene la llave y con eso infecta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo desde el punto de vista tecnológico?
se desarrolló una copia de la llave por lo que se llama proteína recombinante. ¿Qué es eso? Un RASTI de laboratorio. Yo en el laboratorio hago mi llave que quiera. Una vez que tuvimos la copia de la llave, se introdujo en los caballos. El caballo tiene la particularidad de tener mucha sangre, así que permite, al igual que una transfusión de sangre de una persona, permite hacer una féresis y sacar el plasma de ese caballo sin afectar la salud del caballo. ¿Por qué hiperinmune? Porque se le inyecta varias veces esa llavecita para que el sistema inmune de ese caballo reaccione y genere más anticuerpos de lo necesario. Entonces realmente es una fábrica el caballo y se puede lograr cualquier tratamiento, por ejemplo, el suero equino hiperinmune o el suero antirrábico o antimalárico que llevan muchos años usándose. Pero ahí no termina el proceso se saca el plasma del caballo y se separa todo lo que no quiero y se deja solamente el anticuerpo. Por eso es que a partir de ese momento pasa a ser un medicamento. Son anticuerpos, si bien lleva el nombre de suero equino hiperinmune, son anticuerpos purificados. Y a ese anticuerpo se le saca un pedacito que es para que no genere reacciones adversas, ¿sí? Para que no active lo que debería activar en el caballo. ¿Qué permite esto? ¿Y qué era la robustez de este método? Primero, que podemos cambiar las llaves cada vez que el virus cambia. Si el virus muta, yo puedo hacer una nueva copia y puedo generar nuevos anticuerpos. Segundo, la copia de la llave era contra toda la llave. En otros países se desarrolló los anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa eso? Va dirigido a una partecita de la llave. ¿Qué pasó? Cuando mutó el virus, si justo mutó ahí, el anticuerpo que tanto costó desarrollar no sirve. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Pasó con las diferentes variantes, no con el suero equino policlonal. Al ser policlonal, está dirigido a toda la llave. Entonces la probabilidad de que el virus cambie todo, que esa llave cambie completo, es muy baja. Entonces esa era la primera robustez que tenía. La segunda robustez era que se podía producir en gran escala, porque yo puedo tener 3, 5, 20 o 1000 caballos. Y para agrandar la fábrica lo único que necesito es agrandar la cantidad de caballos. Entonces es un producto escalable en cuanto a demanda. Yo quiero que ustedes se posicionen en la locura que estábamos en el 2019, donde no había nada que dé abasto. No habían hisopos, no habían tubos, no habían reactivos, no habían test. Entonces, pensar en una terapéutica escalable era fundamental. Lo otro que tiene como ventaja, que es nacional. Se producía en Argentina, por científicos argentinos, por ende nos daba una independencia que nos permitía dirigir esta terapéutica de acuerdo a las necesidades de la epidemia que nosotros tengamos, de las cepas que tengamos y de las necesidades de la población. Es por eso, de modo muy acertado, que el Ministerio y el Gobierno decidió apuntar y apostar por esta terapéutica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ese fue el estudio en el cual se basó la ANMAT para su aprobación. La revista eClinical Medicine se publicó este artículo en abril, lo pongo como referencia, del 2021, pero la aprobación salió en diciembre del 2020, la aprobación de la ANMAT. ¿Por qué la revista? Y lo mismo va a pasar con esta publicación. A nivel científico, para los que no son científicos, para validar una investigación se pide la evaluación de pares. Las revistas científicas se encargan de juntar a los mejores profesionales en el tema en cuestión y se analiza lo que yo estoy pregonando como verdad, yo como investigador digo, ¿sí? Y se pone sobre la mesa todas las consideraciones que yo pude haber tenido, desde el punto de vista matemático, médico y científico. Entonces, que un estudio haya pasado una evaluación, una corte
de pares tiene un peso en la comunidad científica que no lo puede dar otra institución. Esto nos demostró de que era seguro, que se podía apostar a esa terapéutica. Esto también nos demostró de que se podía vincular ciertos beneficios en ese estudio que lo hizo el laboratorio, se estudiaron 220 pacientes, pero no se podía aseverar de que servía el tratamiento. Se podía sospechar, por eso dice se asocia a beneficios clínicos. ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes necesaria para demostrar el éxito terapéutico y las condiciones eran muy escasas. Por eso es que nosotros, desde el hospital de campaña, ya empezamos a pensar y decir, nosotros esto lo tenemos que validar, tenemos que hacer medicina basada en la evidencia. ¿Cómo vamos a estar poniendo a nuestros pacientes algo que nosotros no sabemos si funciona? Y es lo que hicimos. Siguiente. Con todo el personal de investigadores, la dirección del hospital de campaña y la dirección de gestión de calidad del ministerio, empezamos a esbozar un análisis estadístico. No se puede decir que es un estudio porque la palabra estudio involucra mucho más variables. Se plantearon esos objetivos, que era ver si disminuía la internación y si disminuía el uso de asistencia mecánica respiratoria, que eran los dos problemas a nivel mundial. Las terapias se llenaban y los respiradores no alcanzaban. Entonces, estábamos buscando que tenga un impacto directo en el manejo de recursos de la institución, porque eso tiene un impacto directo en la salud de los pacientes. Bien manejados los recursos, se obtiene mucho más impacto en la salud de los pacientes, por ende, menor mortalidad. Pacientes con neumonía moderada y severa fueron los criterios de inclusión. El rango de edad era el rango de edad que nosotros estadísticamente era la población que más teníamos, por supuesto mayor de edad, porque si no, no se lo puede incluir en el estudio, van otros protocolos, entre 18 y 79 años. Y los criterios de exclusión que están ahí, que son pacientes críticos, pacientes que recibieron plasma de convaleciente, y ahí me quedó un segundito. En búsqueda de esta terapéutica, justamente Corrientes también apostó al plasma de convalecientes y fue una herramienta útil y sigue siendo. Son dos herramientas complementarias. El plasma de convaleciente fue el que nos hizo a nosotros, y ya vamos a verlo en las estadísticas, pasar un año antes de la aparición del suero equino hiperinmune. El suero equino hiperinmune hace lo mismo que el plasma de convaleciente, pero con una potencia 100 veces superior y sin riesgo de lo que se llama compatibilidad sanguínea. Como yo purifiqué la proteína del caballo, yo lo puedo poner a cualquier paciente. En cambio, cuando yo tengo un donante y un receptor, yo tengo problemas de compatibilidad sanguínea. Entonces, no podíamos meter pacientes en este análisis que hayan recibido plasma de convaleciente porque nos podía ocultar la verdad sobre el uso del suero equino hiperinmune y no íbamos a ver si el paciente mejoró por plasma o mejoró por suero equino. Entonces, eso se denominan confundidores en investigación. Nosotros tenemos que minimizar los confundidores. Pacientes con antecedentes de alergia a suero equino existen, es bajísimo. Siguiente, por favor. Hicimos un análisis estadístico. Este análisis estadístico, por eso dice ahí, no se trató de un estudio controlado con placebo, con la rigurosidad científica que debería tener un estudio. Este estudio que hicimos, que fue de Corrientes, solamente del hospital de campaña, con la dirección de gestión de calidad, que quiero agradecer a la doctora Grosso, que siempre estuvo al lado nuestro. Este estudio lo que nos decía era si tenía la potencialidad de ser el santo grial que estábamos buscando y si debíamos gastar recursos y tiempo en seguir tratando pacientes y en investigar, porque hacer la investigación que hicimos requirió de muchísimo esfuerzo y un montón de profesionales que ahora más adelante los van a ver.
Este estudio, que fue un estudio corto sobre estadísticas, fíjense que se analizaron, bueno, ahí no puse, fue de enero a abril del 2021, se analizaron los pacientes que ingresaron al campaña y que recibieron en esos primeros meses suero equino hiperinmune. Hicimos el estudio nosotros internamente con nuestras estadísticas y nos dio de que había un aumento de sobrevida. Es decir, teníamos el primer indicador de que nuestras sospechas subjetivas, porque todo el personal que estábamos ahí queríamos que resulte, y eso le pasa a todos los investigadores. Entonces, necesitábamos datos duros. Ciencia sin datos duros no sirve, lo que no se puede medir no se puede analizar. Entonces, hicimos nuestras estadísticas, si bien esa estadística está bastante llena de errores estadísticos, entre comillas, nos servía para decir de que íbamos por el camino adecuado. Siguiente. Por este motivo, junto con el laboratorio e investigadores del CONICET y del italiano, y en base a ese estudio previo que nosotros hicimos, que yo les estaba contando como evidencia, decidimos hacer un estudio de corte retrospectivo. ¿Qué es el estudio de corte retrospectivo? Las cortes son grupos de pacientes en un determinado tiempo. Entonces, cuando uno hace, y retrospectivo es a través del tiempo, para atrás, vamos a decir, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da esto? Los resultados ya están, no pueden ser influenciados por el investigador. Son resultados que ya estaban escritos, son resultados y pacientes que pasaron por el campaña. Teníamos dos cortes, una corte que fue el año que todavía no existía el suero equino hiperinmune, pacientes no tratados, o la corte control se llama pacientes no tratados con el suero equino, y teníamos la corte de pacientes tratados. Y entonces elegimos, para que no exista ninguna posibilidad de los confundidores, como yo les contaba, que ni siquiera coincidan en fecha las cortes. La primer corte de pacientes no tratados termina una semana antes de empezar a analizar los pacientes tratados. O sea, históricamente es imposible que hayan datos que se crucen. Eso nos da una robustez científica que obviamente va a tener impacto a nivel científico nacional e internacional. La rigurosidad con la que se hizo este estudio pocas veces se ha visto en la región. Siguiente, por favor. ¿De qué se trató este estudio de corte retrospectivo? Se analizaron 1.350 historias clínicas y 1.350 pacientes para sacar lo que se llama un N, un espacio muestral, de 841 pacientes. A esos 1.350 pacientes se los siguió a sus derivados hospitales donde se los derivó, y en los pacientes que ya no teníamos registro de los hospitales se lo llamó, y si el paciente falleció se le llamó al familiar para que nos dé la versión de qué es lo que había pasado con el familiar. No se perdió ningún dato. La recuperación de 841 sobre 1.300, con todos los criterios de inclusión y exclusión que tiene una investigación de esta índole, es una recuperación buenísima. Y acá hay que darle el rédito y el crédito a todos los investigadores del campaña. Yo hoy soy solo una cara visible. El resultado viene de un equipo de trabajo multidisciplinario único y que trabajó de forma unida y con un solo objetivo, sus pacientes. Cuando nosotros hacemos el análisis, dividimos las dos cortes, ahí se puede ver, grupo EPIC son los pacientes tratados con suero equino hiperinmune, y el grupo control son los pacientes que no recibieron suero equino hiperinmune. Esos pacientes no recibieron suero equino hiperinmune no porque lo hayamos decidido nosotros, quiero dejar en claro esto. Eran pacientes que se trató en el campaña donde todavía no existía el suero equino hiperinmune. Por ende, el investigador jamás tuvo que decidir en qué paciente usar y en cuál no. Se usaron todas las bases de datos digitales que teníamos del ministerio y del campaña.
ya que todos saben que el hospital de campaña es un hospital 100% digital. Todos los estudios de laboratorio, imagen, historia clínica, medicación, están perfectamente registrados y eso nos dio una ventaja competitiva a la hora de que nos seleccionen como centro de investigación. La otra gran ventaja que tenemos y que fue una decisión estratégica del gobierno, desde mi humilde punto de vista, fue haber hecho un único centro para COVID para toda la provincia. Todos los colegas de las otras provincias con las cuales tuvimos contactos nos decían qué acertados estuvieron, qué bien que estuvieron. Y era todavía el comienzo de esta guerra que tanto nos costó y de que tantas muertes produjo. Cuando nosotros vimos transcurrir esto, vimos de que fue acertado eso y nos dio una ventaja competitiva. Imagínense hacer una investigación en un centro donde todos los pacientes son atendidos por los mismos profesionales, bajo los mismos estándares de cuidado, con los mismos recursos, con la misma calidad y seguridad para el paciente. Es lo mejor para un investigador. Nadie puede discutir la robustez de esta investigación. Vayámonos un poquito a los datos. Justamente ahí, si ustedes pueden ver, están las dos poblaciones. Las dos poblaciones son poblaciones equivalentes, salvo por una cosa que hay que recalcar. Por cuestiones de la evolución de la patología, por cuestiones demográficas. La población de control, nosotros tuvimos menos internados de pacientes obesos que en la corte, en la población que recibió sueroquino. ¿Qué significa esto desde el punto de vista investigativo? Nuestros resultados hubiesen sido mejores si no hubiésemos tenido tantos pacientes obesos. O sea, nuestros resultados habría que ponderar más aún son buenos, pero si hubiesen sido completamente simétricas las poblaciones, habría que hacer el estudio, en ciencia todo es número, pero lo más probable es que nuestros resultados hubiesen sido mucho más satisfactorios de los que son ahora. Siguiente. Fabi, quiero aclarar algo. La mortalidad de pacientes. La mortalidad control se hizo en base a la mortalidad, a la estadística que teníamos durante todo el tiempo que transcurrió la pandemia. La mortalidad que nosotros pusimos como control fue del 24%. Y nos pusimos como objetivo lograr un impacto significativo en los objetivos primarios y secundarios, pero el primario era la mortalidad, de 8% más. Que la mortalidad baje 8% o más. Siguiente, por favor. Bueno, estos son nuestros resultados. Acá empieza lo lindo. Nosotros evaluamos, que es el objetivo primario, la mortalidad al día 28. En el grupo control, que es el grupo que no recibió la mortalidad de la corte que yo le contaba de pacientes que no recibió el tratamiento, fue de 21,5. En los pacientes tratados con suero equino hiperinmune, al día 28, con esquema completo, la mortalidad fue del 14%. Como objetivo secundario, como medición de otras variables, pusimos la escala de gravedad de la OMS que se usaba a nivel mundial para evaluar estos pacientes que no sabíamos cómo medir, que era lo que yo le decía al inicio. No sabíamos ni cómo medir la gravedad, ni nosotros ni la comunidad científica internacional. Entonces se estableció una escala de gravedad de la OMS y en base a la escala de gravedad de la OMS nosotros vimos que al día 14 había un impacto significativo. La escala de la OMS, no voy a entrar en detalles aburridos, pero evalúa varias condiciones clínicas del paciente, ¿sí? En cuanto a la tasa de alta hospitalaria, que era el otro objetivo secundario, es justamente la liberación de recursos. ¿Se acuerdan que nosotros comenzamos, en la presentación decíamos que la liberación de recursos era estratégico para mejorar el impacto en la salud del paciente? La tasa de alta hospitalaria al día 14 también fue significativa.
Es decir, que al día 14, traducido en lenguaje criollo, teníamos menos pacientes. Por ende, teníamos más camas vacías, más respiradores vacíos, más médicos para atender de mejor manera a los pacientes que sí quedaban. Ahora, en lo que es ingreso a UTI y ARM y alta en UTI, no hay un cambio significativo porque también nosotros no estudiamos esos pacientes, si se acuerdan. Yo les había dicho que uno de los criterios de exclusión era eso. Siguiente, por favor. ¿En qué se traduce esto? Este es el resultado de todo el estudio. Se observó una reducción de la mortalidad al día 28 del 42% en aquellos pacientes que completaron el esquema de 2 dosis de suero equino hiperinmune. Si ustedes miran ese grafiquito, de cada 10 pacientes que iban a morir en el campaña, 4 se salvaron gracias a la implementación de suero equino hiperinmune y liberaron los recursos necesarios para atender al resto de los pacientes. Son 4 pacientes menos que hubiesen estado o en terapia o en una cama de clínica y usando recursos que se podrían haber destinado a pacientes más graves o que no respondieron al suero equino hiperinmune o a otra terapéutica. Siguiente, por favor. El estudio de corte retrospectivo se presentó, el trabajo lo hicimos conjuntamente con todas esas instituciones, se presentó en el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina, de la UNE. Ellos fueron los que vigilaron los protocolos en estudios e investigaciones en humanos. Se presentó en el Comité de Ética del Hospital Italiano, renombrada institución a nivel nacional. Tuvimos la participación activa, y está entre uno de los investigadores, de un representante del CONICET. El departamento de investigación, ahí al lado de cada institución yo le puse la cantidad de investigadores que formó parte de la investigación. El departamento de investigación del Hospital Italiano colaboró con 13 investigadores también que evaluaban todo lo que nosotros escribíamos. Es el trabajo científico, por ahí es medio ingrato, pero los pares tenemos que buscar el error del que está al lado, ese es el trabajo. Y el laboratorio de Immunova obviamente también aportó con investigadores. ¿Qué es lo que tiene de novedoso esta investigación? Fueron 43 investigadores del hospital de campaña, 43 médicos de salud pública, 43 médicos de Corrientes. Dentro de esos 43 profesionales había médicos terapistas, clínicos, hematólogos, infectólogos, kinesiólogos, farmacéuticos, técnicos, bioquímicos y personal de estadística y de sistema. Pido perdón que se me pasó. Cada uno aportaba su conocimiento y su formación al resultado que buscábamos, al objetivo común. Creo que el resultado fue muy bueno. El trabajo ayer se mandó a la publicación a una revista científica internacional. Por razones de protocolo no se puede decir la revista, ya va a salir en su momento y se va a comunicar. Y se mandaron a otras revistas. Esto va a tener un impacto a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Demostramos con ciencia, con bases de datos indiscutibles, con profesionales respetables, que el suero equino hiperinmune funciona y es seguro. Gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la doctora Angelina Bobadilla, directora de Epidemiología.
Buen día, vamos a hacer una historia, una evolución de la pandemia. La verdad que después de la presentación está espectacular lo que podemos hacer como ciencia. Esta es viendo un poquito de un momento del pico de nuestra pandemia. Vemos que tuvimos en febrero, el 2 de febrero del 2022, tuvimos 7.319 activos distribuidos en toda nuestra provincia. Vemos ahora cómo nos encontramos en este momento, con 99 activos, vamos entre 100, 99, o sea, estamos ya en esa media de 100 casos, cómo fuimos mejorando y cómo fue evolucionando esta historia de nuestra pandemia, y vemos cómo nuestros departamentos se van disminuyendo el número de casos. Fíjense el descenso que tenemos en este momento, y prácticamente hay departamentos que no están teniendo casos o localidades que no están teniendo casos. Así que la siguiente, miramos un poquito, este es el parte, vemos la cantidad de activos al día de la fecha, 191.673 casos. Esta es nuestra historia de la pandemia y es ese porcentaje que se ha internado, el que ha hecho la población objetivo del estudio de investigación que ha presentado el hospital de campaña. De esos, acá lo miramos en una imagen para poder visibilizar mejor cómo ha evolucionado nuestra pandemia, y vemos que hemos tenido 3 olas principales, una donde tuvimos un pico de 442, la segunda con un pico de 998 y la tercera ola con un pico de 3.541 casos, que vemos. En este momento estamos en una meseta sostenida con casos aislados, epidemiológicamente ya en goteo, o sea que las 3 olas están resueltas en este momento. Si no tuviéramos nueva variante, este es el comienzo del fin de la pandemia. La siguiente, miramos, esto es lo mismo, pero miramos solamente los 2 picos principales para poder compararlos. Vemos los casos diarios que se ven en un amarillo o un verdecito más oscuro, y los acumulados en toda la provincia, si es lo que muestra esta presentación. Y se ve claramente ese descenso y esa meseta sostenida de los casos. La siguiente, esto es si miramos en toda nuestra provincia cómo evolucionó justamente nuestra pandemia, y vemos que la mayoría de los casos se ha dado en la región sanitaria 1, que vemos arriba, las barras de arriba, y después una distribución en el resto de las regiones que tiene que ver con la población que tiene obviamente cada departamento que forma nuestras regiones sanitarias. Pero acá vemos esto que veíamos en pequeño en las imágenes anteriores, en unas barritas. Acá podemos ver ese descenso sostenido de los casos, incluso días en que no se ve un impacto que no se puede medir inclusive en una barra, ¿sí? Por el número mínimo de casos que vamos teniendo. La siguiente. Esto es cómo ha evolucionado, igual que la ola, como hemos tenido 3 olas, el impacto en la mortalidad que hemos tenido en toda la provincia, que ahora lo vamos a ver en detalle, pero es también para ver cómo se ha modificado, pero obviamente no tiene el impacto, el gran número de casos que hemos tenido, el menor número de mortalidad que tenemos, que ahora lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Estoy viendo nada más evolución por sexo y por edad, como ha sido la evolución de los óbitos en nuestra provincia. Fíjense las edades, un predominio justamente en nuestra población mayor. Esto es toda la pandemia, es la población que ha perdido la vida, sobre todo en esa tercera ola tan importante que hemos tenido y que ha generado tanto impacto a nivel mundial y también impacto en Corrientes. La siguiente. Esto es lo mismo, comparando los casos activos, las barritas chiquitas son todos los casos que hemos tenido, estos son en amarillo todos los casos activos, y en las barritas pequeñas que vemos, de color más clarito, son los que se han internado. Y hoy vemos en morado, esta línea tan pequeña de morado, es la evolución de las personas que han perdido su vida o los óbitos que hemos tenido en la provincia de Corrientes, que ya estamos en ese proceso de meseta. Seguimos. Mirando un poquito qué es lo que nos ha pasado, vamos a contextualizar nuestra pandemia. Vemos la tasa de incidencia por millón de habitantes de todo lo que fue la pandemia, del 20 al 22, 22 está con asterisco porque el año todavía no ha terminado, pero miramos, hacemos un ranking, ordenamos, esto lo ordenamos de menor a mayor en cuanto a la incidencia o casos que ha tenido nuestra provincia en relación
a las otras provincias, a las otras jurisdicciones y a la Argentina. La Argentina ha tenido un número de casos que está en el ranking o en el orden número 18 y nuestra provincia está dentro de las 10 provincias con menor número de casos. Está en el número 9 en relación a todo el país. ¿Seguimos? Esto es lo mismo para verlo mejor, para visualizarlo mejor. Vemos este orden número 9 en la que se encuentra nuestra provincia y fíjense, realmente es tan importante este logro de estar entre las 10 provincias con menor número de casos a pesar de ese gran impacto y esa gran ola que fue la tercera ola y que tiene que ver con el gran trabajo del equipo de salud y todos los equipos que han trabajado en conjunto desde el gobierno de nuestra provincia. La siguiente. Acá vemos la mortalidad, que mirábamos esa curva y por ahí es que nos genera dolor ver la curva de la mortalidad, pero también le ponemos en ese orden y vemos de menor a mayor, fíjense, un orden de menor a mayor y Corrientes se encuentra entre las 10 provincias también con menor número de mortalidad y en el orden número 4, ¿sí? Muy por debajo de lo que es la media de Argentina. Seguimos con la otra, esto lo vemos en imagen, fíjense, de menor a mayor, menor mortalidad, mayor mortalidad. Nosotros estamos en el número 4 en todo nuestro país, ¿sí? Y esto es tasa por millón, o sea que se mide a todas las poblaciones por igual, ¿sí? Seguimos. Si miramos en el NEA, también en el NEA, vemos que Corrientes se encuentra en un tercer lugar dentro del NEA, ¿sí? Y en cuanto a la mortalidad se encuentra siguiendo en menor número de casos en el número 2, ¿sí? La siguiente. Miramos acá qué pasó con los testeos. Hoy Diego decía que en principio de la pandemia teníamos como dificultades, el mundo tenía dificultades para conseguir los test, para hacer los diagnósticos, para hacer los tratamientos. Nosotros desde el inicio, la provincia de Corrientes ha generado y ha gestionado la compra de insumos y realmente hemos hisopado a toda nuestra provincia y cada ola ha generado estrategias distintas, en donde en las 2 primeras olas tuvimos que incrementar el testeo para realmente encontrar a todos los positivos, aislarlos y generar todas esas estrategias de control que hemos hecho y que ustedes recordarán. En este ranking, en este orden, hacemos de más a menos. ¿Quién testeó más? De arriba para abajo. Y vemos que estamos dentro también de las 10 provincias que más han testeado, que también se encuentra Argentina con una media, en el 7º lugar, y Corrientes se encuentra en el 3er lugar de provincias que más ha testeado, con unas diferencias mínimas con las otras provincias que están por arriba, que serían Córdoba y Formosa. Seguimos. Estoy viendo lo mismo que hablaba recién en este 3er lugar en cuanto a los testeos. El incremento del testeo, el aumento del testeo o el gran número de testeos con esas estrategias de búsquedas activas, masivas, testeos realizados en cada una de las localidades. Hoy es una barra, pero esto significa un gran trabajo multidisciplinario del equipo de salud. Seguimos. Esto es viendo la positividad. La cantidad de testeos Corrientes está en ese 3er lugar y a su vez, en cuanto a los positivos que encontramos, esto es de menor a mayor, el orden de menor a mayor, y vemos que Corrientes se encuentra en un 2º lugar. Significa que hisopamos un gran número, estamos en ese 3er lugar, o sea, es máximo el número de hisopados que hicimos, esa es la estrategia de buscar a los positivos, sobre todo en las 2 primeras olas, y encontramos un 11% de positividad. Estamos en 2º lugar, luego de Formosa, ¿sí? Esto es de menor a mayor. Eso habla de calidad de las estrategias, de éxito de las estrategias, porque ampliamos búsquedas y encontramos positivos justamente para el control de la pandemia, para evitar que más personas se contagien y más personas pierdan sus vidas. La siguiente. Y esto es la última, es como empezamos hoy. Así estamos actualmente, ¿sí? Con un mapa correntino prácticamente en blanco en algunos y un verde sumamente claro en algunos departamentos, con casos entre 90 y 100 y disminuyendo, día a día disminuyendo. Así que eso es todo, muchas gracias.
Palabras del señor Ministro de Salud Pública, doctor Ricardo Cardoso. Bueno, buenos días a todos, señor gobernador, señor vicegobernador, señor presidente de la Cámara de Diputados, amigos presentes. Voy a ser breve porque la contundencia de las dos presentaciones fueron muy importantes y muy claras. En el caso de Diego Farizano, de la presentación del estudio científico, simplemente destacar, en primer lugar, la calidad de las personas, de los investigadores y del trabajo, que seguramente va a tener impacto a nivel, como bien decías, nacional e internacional. Pero quiero decir de que la investigación como política de salud es una estrategia que hace rato venimos trabajando para que podamos la salud pública. Y este es un ejemplo, y lo hablábamos el otro día con él y con el doctor Achinelli, para seguir trabajando y seguir involucrando a otras instituciones de salud. Siempre decimos que la investigación por ahí en Corrientes es una palabra, es una actividad que está un poco relegada. Tenemos que darle medios, herramientas y favorecer el ámbito como para que estos trabajos puedan florecer en nuestra provincia y que Corrientes se transforme en un referente en lo que significa la investigación científica en salud. Eso por un lado, y por supuesto agradecer a todo el personal que estuvo involucrado, desde la dirección del hospital de campaña hasta todos los integrantes del equipo de salud que formaron parte de la investigación. Respecto a la presentación de Angelina, la idea era, y lo hablábamos con el señor gobernador el lunes, y me dijo presentar, porque si tenemos buenos indicadores, hay que la población, la sociedad, el periodismo tiene que saber claramente de qué manera hemos manejado la pandemia. Y los indicadores últimos que presentó Angelina son claros. Ojalá lleven en la memoria de que estamos noveno en la cantidad de casos por millón, de que estamos cuarto en la mortalidad por millón, de que estamos segundo en la cantidad de testeos por millón, y me detengo en testeos. Testeo significa inversión para comprar el test y significa laburo, significa trabajo del equipo de salud. Por eso que es un indicador directamente proporcional a lo que hizo la provincia para tratar de manejar la pandemia. El estar en segundo lugar históricamente, en el número histórico, en la positividad también es muy importante, porque estamos en 10.9, 11%. Recordemos que lo que dice la OMS, que una pandemia bien manejada debe estar alrededor del 10%, cuando bueno, el país está en casi un 30%. Así que son indicadores que ojalá nos llevemos en la memoria para poder decir que Corrientes manejó adecuadamente la pandemia. Pero eso tiene un motivo. El motivo fundamental son muchos, pero fundamentalmente el apoyo de la gobernación, del gobernador en inversión, en decisiones políticas. A ver, me acordaba cuando decía Diego la decisión del suero hiperinmune. Me llama el gobernador y me dice: Ricardo, habla con fulano que tenemos que ver el tema del suero hiperinmune. O sea, se anticipó de vuelta. Y bueno, y ahí comenzó la relación y poder apostar a esta nueva herramienta que teníamos como para poder trabajar a favor de los vecinos de Corrientes. Así que simplemente agradecer al apoyo del gobernador, agradecer a todo el equipo de salud que estuvo involucrado en esta batalla, una batalla que todavía no terminó. Estamos en un impasse y ojalá que si llegara a aparecer, Dios quiera que no, podamos trabajar bien de vuelta. Acompañamos a aquellos familiares, a esos 2008 correntinos que se nos fueron, los abrazamos con el alma, los sentimos profundamente, pero también agradecemos a Dios y al trabajo de la gente por los 190.000 correntinos que siguen estando con nosotros. Gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés.
Señor vicegobernador de la provincia de Corrientes, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor ministro de Salud de la provincia de Corrientes, a todos los que nos están acompañando, que son ministros del Poder Ejecutivo, a los senadores nacionales presentes, diputados nacionales presentes, a los senadores provinciales presentes, diputados provinciales también, a toda la comunidad médica, intendentes de localidades que nos están acompañando hoy, señoras y señores. Hoy es, y hablábamos con Pedro recién, 18 de marzo. Se cumplen 2 años de pandemia. Si mal no recuerdo, fueron para el 17, el 18 de marzo, cuando tomamos una difícil decisión que era suspender las clases e ir a nuestras casas, porque teníamos que protegernos. Recuerdo que fue una difícil situación, fue domingo, donde la costanera estaba, como es habitual en esta época, estaba absolutamente llena. Tuvimos que tocar una sirena y todo el mundo a sus casas. Les aseguro que no es fácil tomar decisiones de esas naturalezas, que fueron contradictorias en su momento, donde decía que nos estábamos escondiendo de nada, que por qué íbamos a suspender las clases, que era una estrategia equivocada, que se enojaron con nosotros del gobierno por ahí por tomar una decisión unilateral, pero nosotros teníamos que anticiparnos a las decisiones que teníamos que tener de ese momento y salir a enfrentar una enfermedad donde no la conocíamos, no sabíamos qué se hacía, cómo se hacíamos, qué íbamos a hacer, y que lo único que teníamos que hacer era tener aislamiento, proteger a nuestros niños. Y hoy la cosa ha cambiado, es diferente, pero hubieron varias decisiones a lo largo del tiempo que tuvimos que tomar articuladamente con todo nuestro equipo de trabajo, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Obras Públicas, donde tuvimos que salir a construir un hospital de campaña con esa decisión, si hacer varios centros, 3, 4 centros, porque cada una de las intendencias o cada una de las zonas quería tener su propio centro de salud, salir a pensar en el oxígeno, salir a pelear con las demás provincias que creíamos en principio que la solución pasaba por tener respiradores, que había desesperación, que no había test, que teníamos que mandar para ver si era coronavirus o no a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Instituto Malbrán, y que los primeros resultados de si era coronavirus o no nos llegaban en 10 días, que teníamos la incapacidad de poder analizar si era coronavirus o no, hasta que fuimos superando instancia por instancia, paso a paso. Entonces, yo quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública por este armado del hospital de campaña. Quiero felicitar a cada uno de los médicos que integraron el equipo de salud pública, aquellos hospitales, en el caso del Hospital Llano, que inmediatamente tuvimos la enfermedad que comenzó a recibir los pacientes, a todo el equipo completo, a los choferes, a los agentes municipales, a los médicos, a los kinesiólogos, a los enfermeros, a los terapistas, a los administrativos de cada uno del hospital de campaña. Conformamos un equipo de 1000 personas. Muchas veces uno no toma impacto. 1000 personas de la provincia de Corrientes para trabajar esta enfermedad. Y hoy se cumplen exactamente 2 años. Así que a todos les quiero agradecer en nombre del pueblo de la provincia de Corrientes, porque ha sido un trabajo en estos 2 años magnífico y que lo tenemos que seguir haciendo de este modo. En la última ola, donde nosotros veíamos que los números comenzaban a subir, pero ya contábamos con algunos casos con 2 dosis, en otros casos con 3 dosis. Por supuesto que hay desesperación
y teníamos muchas tendencias a agarrar y cerrar, cortar absolutamente todo, y nuestro equipo de especialistas, en lo cual confiamos y seguimos confiando, nos decían, esto es cíclico y va a caer rotundamente después de la segunda ola, en 15 días comienza a caer, pero no le tenemos que restar a la sociedad, no le tenemos que restar movilidad porque la gente ya no se bancaba dejar de tener movilidad y dejar de tener libertad luego de tanto tiempo de encierro. Y efectivamente tomamos la decisión de esperar los resultados, por supuesto con mucha inquietud, y los números, como podemos ver hoy, sin perder movilidad, bajaron drásticamente. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, tenemos 100 casos, lo de nunca, así que estamos bien, no nos tenemos que descuidar, estamos viniendo hacia el frío, pero realmente impresionante cómo nuestro equipo médico tiene una visión, tiene acierto, tiene profesionalismo. Y esto nos permitió hacer varios estudios, anticiparnos y estudiar con ivermectina, investigar suero hiperinmune, equino, y les aseguro que no escatimamos un solo peso del gobierno de la provincia para tratar y para salvar vidas. Tenemos cerca de 50 dosis mensuales aproximadamente, con una inversión importante de cerca de, solamente en suero hiperinmune, de 70 millones de pesos, pero como ustedes ven, salvamos 4 vidas y hacemos el esfuerzo económico porque estamos invirtiendo en salud para los correntinos. Yo sé que es impresionante lo que invertimos en salud, porque si nosotros hacemos el esfuerzo vemos que estamos saliendo de esta pandemia paso a paso. Y lo volveríamos a hacer. Fabricamos respiradores, fabricamos alcohol en gel, fabricamos ivermectina, investigamos, y eso habla del profesionalismo y de nuestra salud pública. Por eso, en estos 2 años le quiero decir que seguimos confiando en nuestro equipo médico, en nuestro equipo profesional. Por eso no quería pasar inadvertido cuando decían que iban a salir publicaciones y que el estudio estaba concluido y que el estudio estaba terminado. No quería que simplemente sea una publicación. Queríamos desde el gobierno provincial mostrar a todo nuestro equipo médico, al doctor Farizano en representación de todo el equipo de investigación, al doctor Arrejín, a nuestro Ministerio de Salud Pública, y decirle que los correntinos estamos agradecidos por todo el esfuerzo que hacen, por la administración, por el esfuerzo conjunto, porque sabemos que solamente si tenemos médicos comprometidos, con entrega, con compromiso, solamente así vamos a construir un sistema de salud fuerte. Esta es la salud pública puesta en manos de nuestros profesionales, de nuestros investigadores, y a seguir trabajando, y felicitaciones por este trabajo y por todo el trabajo que hicieron en estos 24 meses de pandemia. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado esta presentación sobre la evolución de la pandemia por el COVID-19 de nuestra provincia y el estudio científico sobre el tratamiento con suero equino hiperinmune. Por la presencia de todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Cubrimos la